Un gusto poder saludarle nuevamente y, bueno, invitarle a acompañarnos en esta media hora. Marcelo. Buenas, ¿todo bien? ¿Estamos listos para empezar? Hay tantas cosas que deseamos compartir con usted y también nos gozamos por aquellas vueltas, aquellas personas que de alguna manera nos hacen llegar del otro lado, que están recibiendo este mensaje, que está llegando esta palabra a sus corazones y créannos que nos hace bien. Tenemos una fiel audiencia. Me gustaría que pensemos, Marcelo, en esta hora, en una de las actividades más desarrollada, más importante y que encontramos más descripción en la Biblia, y me refiero a la tarea de un pastor de ovejas. Encontramos relatos y personas involucradas en esta tarea, yo diría, desde el primer libro del Génesis hasta el Apocalipsis. Es probablemente una de las tareas que encontramos más veces en la Biblia, más personas desarrollando esta tarea. De hecho, era algo que formaba parte de la vida cotidiana de las personas en tiempos bíblicos. Sí, y yo diría que la importancia está dada porque tenía una importancia económica. Era una tarea que reportaba ganancias interesantes por aquellos tiempos a quienes se dedicaban a la cría de las ovejas, pero también tiene una gran importancia religiosa. La oveja, los corderos en la vida del pueblo de Israel. Luego lo vamos a pensar a esto. Pero lo cierto es que hay personajes sumamente importantes en la Biblia que los encontramos muy relacionados a la cría de sus ovejas. Por ejemplo, se menciona a dos yernos que se encargaban de cuidar las ovejas de su suegro. Es el caso de Jacob y de Moisés, por ejemplo. Pero hay otros casos como el de Abraham, alguien que era muy rico, que tenía mucha cantidad de ganado, de ovejas. Moisés también fue, como ya decía. Sí. Pero quisiera por ahí hablar acerca de alguien que se hizo muy famoso y comenzó siendo un simple pastor de ovejas. Hablamos de David. De David. Es interesante que entra en el relato bíblico a partir de estar cuidando ovejas. Dios había decidido colocar un nuevo rey en Israel, le había dicho al profeta Samuel que vaya a la casa de un tal Isaí, que precisamente era el papá de David, para que uno de sus hijos sea ungido el futuro rey, el próximo rey. Eran 8 hermanos y David era el más pequeño. En la cena o el almuerzo que se preparó estaban 7 de esos hijos, los mayores, y resultó ser que ninguno de ellos era el elegido de Dios. Exacto, este pasaje está registrado en 1 Samuel 16. Algo llamativo para nombrar así de paso es que cuando Samuel, el hombre encargado de ungir a este nuevo rey, va y empieza a ver a los primeros hijos que Isaí le presentaba, y dice, uy, debe ser este, porque sí, este tiene una estampa, un físico. Postura. Y Dios le dice, no te fijes en su apariencia. Yo no miro ni sus dones, ni su apariencia, ni su cuenta bancaria. No podemos impresionar a Dios con estas cosas. Él puede ver aquello que no está delante de nuestros ojos, sino que Él ve el corazón. Y eso fue lo que le agradó de David. Exactamente, y después que pasaron los primeros 7 hijos, nadie en esa familia suponía que el adolescente David, ni lo tuvieron en cuenta, ¿no? David, ni lo invitaron. Entonces Samuel, preocupado, dice, ¿pero acaso tendrás algún otro hijo por ahí que no vino? Porque Dios me dice que ninguno de estos es. Y ahí el papá, dice, sí, está David, el pequeño, pero él está cuidando las ovejas, es el pastor de la familia. Lo cierto es que lo traen y Dios le dice, este es elegido, yo miro su corazón y su corazón me es agradable. Ahí lo unge rey, que era tirándole aceite arriba de la cabeza. Exactamente, dice la Biblia, a partir de ese momento David cambió, se convirtió en otra persona. Dice que el Espíritu de Dios comenzó a habitar en él porque él había sido escogido para no pastorear solo esas ovejas, sino ser el rey de Israel. Lo llamativo es que después de ese momento volvió a ser pastor de ovejas, ¿no? Volvió un tiempo más a estar allí haciéndose cargo de eso. Es cierto. Y fíjate, Marcelo, que nunca en su vida David
perdió de vista que todo lo que aprendió como pastor de ovejas en los campos de su padre, no mucho tiempo después de ser ungido, cuando tuvo que enfrentar al gigante Goliat, solo unos meses después, según me parece, él mencionó y dijo que cuando enfrentaba a los osos y a los leones que venían a atacar al rebaño, había recibido adiestramiento para enfrentar a este gigante. Vaya si le sirvió la experiencia, ¿no? Sí. Ese pasaje es apasionante. Él dice, cuando todos los soldados, la gente de guerra preparada, tenía miedo de ver simplemente a ese gigante, este pequeño joven dijo, yo tengo experiencia peleando con bestias gigantes como esas. Y sí, le ocurrió eso cuidando a esas ovejas, ¿no? Sí, lo interesante también, para cerrar la idea, es que esa experiencia le había permitido confiar en Dios. Así como Dios me permitió enfrentar a estas fieras que venían a matar las ovejas, ese mismo Dios me va a permitir ahora usar las herramientas que me dio. Ahora, otra cosa sumamente interesante es cómo él usó su experiencia pastoril en muchos de los salmos que escribió. Podemos recordar que la mitad, más o menos, quizás más de la mitad de los salmos fueron escritos por el rey David. Pero el emblemático, el más conocido, el más memorizado es el Salmo 23. Exacto. Lo interesante de esta experiencia que usted dice hasta llegar a este salmo es que David pudo conocer a Dios a través de muchas dificultades que tuvo que superar, que es lo que nos pasa también a nosotros. Por ahí, los momentos más difíciles de nuestra vida son en aquellos momentos en los que podemos experimentar a Dios más cerca y tendiéndonos la mano. Eso le pasó a David y eso lo llevó a tener una vida, una relación con Dios cercana, y eso lo llevó también, como era músico, a componer muchos salmos, sí, muchas canciones para Dios, y una preciosa es la que está registrada allí en el Salmo 23, donde dice, Jehová es mi pastor. Nada me faltará, ¿no? Y allí él comienza a desarrollar, así como un pastor lleva su rebaño a beber agua, a los pastos verdes, los protege de los peligros de las fieras. Él dice, bueno, cuando uno hace de Dios su pastor, su guía, su protector, tiene el mismo cuidado, la misma protección, la misma bendición, ¿no? Es un salmo, yo le decía a Marcelo recién, que podríamos dedicar todo un programa a hablarlo y no lo agotaríamos por las verdades preciosas que allí se enseñan. Probablemente lo vamos a hacer más adelante, un programa dedicado al Salmo 23, pero algunas perlitas nada más que encontramos allí. Por ejemplo, dice el versículo 3, Él me guiará. Tenemos que también ser lo suficientemente sabios de dejarnos conducir, dejarnos guiar. Versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿quién de nosotros no enfrenta temores, situaciones con las que estamos inseguros? ¿Qué mejor que tener a Jehová como nuestro pastor, ¿no? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tal vez nosotros hoy escuchamos esta expresión y decimos, bueno, pero una vara es para golpear o para castigar a alguien. Pero en manos de un pastor era para defender a sus ovejas. Sí. Ese cayado era como ese palo que tenía como una curva, ¿no? Sí. Y que servía para rescatar a sus ovejas cuando caían en un pozo, cuando estaban heridas. Entonces, que Dios se ponga como nuestro pastor es absolutamente todo lo que necesitamos, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero también me parece muy interesante pensar en las ovejas y la importancia que tenían en la vida religiosa de Israel, ¿no? Desde el comienzo Dios le propuso al pueblo venir ante su presencia con un cordero sin mancha, sin defecto, y ser presentado en sacrificio sobre un altar como un sacrificio por el perdón de los pecados de una persona, de una familia, de todo el pueblo. Es algo que nosotros ya en nuestros días nos parece poco común o difícil de entender, pero es algo que para los israelitas estaba sumamente grabado a fuego, bien reglamentado. Cuando eran las fechas indicadas, tenían que ir y ofrecer ese sacrificio, tenía que ser, como usted decía, un animalito perfecto, no tenía que tener defecto, no podía ser tuerto, ni que le falte una pata, ni nada. Entonces, eso era figura de algo que vendría después, ¿no? Sí.
Sí. Ese sacrificio que se ofrecía por la expiación del pecado de la persona era figura del Cordero que vendría mucho más adelante, y estamos hablando de Jesús, ¿no? Fíjate vos, conocemos de memoria lo que expresaría Juan el Bautista cuando llegó Jesús y se encontró en el Jordán. Y cuando Juan ve a Jesús llegar, le dice a los que estaban allí: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Una frase que la conocemos bien. Exacto. Ahora, no necesitaba explicación esta frase para los que estaban allí escuchándole, porque automáticamente lo asociaron con los sacrificios que ellos hacían permanentemente en el templo por la expiación de sus propios pecados. Pero lo que Juan estaba diciendo: acá viene el Cordero perfecto. Ya no vamos a necesitar más sacrificios, porque este es el verdadero sacrificio que viene precisamente a limpiar nuestros pecados con su sangre. Exacto, y es tan perfecto el sacrificio, fue tan perfecto el Cordero, que se hizo una sola vez y para siempre. Él dejó pago de antemano todos los pecados que vendrían después. Todas nuestras fallas que hoy cometemos siguen remitiéndose a ese pago perfecto que se hizo hace más de 2000 años. Jesús habló mucho de la tarea de un pastor y él mismo se puso como el buen pastor. Pero contó varias parábolas relacionadas con la tarea pastoril. Te propongo que veamos el relato de una de esas parábolas y después charlamos sobre ella. ¿Cómo no? A los pecadores recibe y con ellos come. ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas, y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta que la haya? Y al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando llega a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: alegraos porque hallé mi oveja que se había perdido. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Veíamos entonces relatada en este video esta parábola que contara Jesús, y nos hablaba precisamente del tema que estamos desarrollando en esta noche, referida a la tarea de un pastor y la experiencia de un pastor, ¿no? Por ahí lo que me parece interesante aclarar o comentarles es cómo es una oveja, ¿no? Sí. ¿Qué características tiene? Tiene una visión muy corta, es un animal débil, propenso a caerse, a lastimarse, necesita mucho cuidado. Podríamos decir que es un animal relativamente torpe, sí. Necesita que haya alguien vigilando, protegiéndoles. Entonces, que Jesús diga que es nuestro buen pastor, significa que algunas de esas características aplican al ser humano, ¿no? Sin lugar a dudas. Leía no hace mucho respecto precisamente de estos temas, decía que la oveja es un animal absolutamente fácil para los depredadores. No tiene garras para defenderse,
no muerde, no tiene velocidad para huir de quienes vienen a atacarlo, tiene una visión muy corta, como vos decís, y otra, a raíz de todas estas cuestiones, fácilmente se desorienta, pierde el rumbo y no sabe hacia dónde dirigirse o hacia dónde está su destino y su pastor y su redil, ¿no es cierto? Esto lo hacía precisamente este animal vulnerable. Y yo creo que precisamente lo que vos decías, Jesús está hablando de la condición humana. Los seres humanos somos personas, somos seres que podemos perder bastante fácilmente nuestro rumbo, sentirnos desprotegidos, sentirnos solos, vernos que alguien debe venir a cuidarnos o a indicarnos cómo vivir. Nuestra visión es limitada, podemos por nuestros medios tratar de protegernos, tratar de defendernos, pero hay cosas que sobrepasan nuestras capacidades. Somos seres muy limitados. Por eso es que necesitamos ponernos bajo el cobijo de Dios, que es justamente lo que Jesús nos propone, ¿no? Esta parábola nos pretende enseñar cuál es la actitud de Dios frente a nuestras debilidades. El tema central, precisamente, él relató esta parábola a raíz precisamente de la actitud de ciertas personas que consideraban que Jesús se acercaba a personas irrecuperables, a personas que eran despreciables en la sociedad y que nadie debería acercarse para ayudarle. Entonces Jesús le dice, el corazón de Dios es alguien dispuesto, y en mi persona se acercó a la tierra precisamente para llegar a los que dicen necesito ayuda, estoy desorientado, no sé cómo salir de esto. Jesús decía, vine a buscar lo que se había perdido. Entonces, fundamental poder reconocer que estamos perdidos, que necesitamos esa ayuda. Había allí un sector de personas que decía, mirá cómo Jesús se junta con esa gente, esa chusma. En cambio, la actitud de Jesús fue, yo vine a buscarlos a ellos, a los que creen que necesitan mi ayuda. Qué necio es el ser humano cuando se cree justo, cuando se cree que está, el orgullo del ser humano lo lleva a creer que está en condiciones de ponerse sobre otros. Cuando Jesús nos dice, todos se descarriaron y necesitan que yo vaya a rescatarlos. Denme esa posibilidad, ¿no? Y al mismo tiempo, esta parábola nos está diciendo, Jesús viene al lugar donde estamos. Muchas veces escucho personas que dicen, yo me voy a acercar a Dios, yo voy a relacionarme con Dios, pero primero voy a ordenar un poco mi vida. Permítanme que primero deje algunas cosas que entiendo que no van a ser muy agradables a Dios o que no responden a la manera de pensar de Dios. Cuando yo pueda superar todas estas cosas, me voy a acercar a Dios. Precisamente lo que esta parábola nos enseña, que el pensamiento de Dios es absolutamente al revés. En medio de nuestro extravío, en medio de nuestra soledad, en medio de nuestro desierto y de las circunstancias de las cuales no sabemos cómo liberarnos, cómo escapar, como estaba esa oveja en medio del desierto, es donde Dios, si le permitimos a través de Cristo, quiere llegar, recogernos, tomarnos en sus brazos y conducirnos a una vida nueva. Esa actitud de decir, cuando esté un poquito mejor me voy a acercar a Dios, es como decir, yo estoy enfermo, cuando me sienta mejor voy a ir al doctor, voy a ir al médico. Todos necesitamos, en distintas áreas de nuestra vida, ser rescatados por Dios. No importa qué tan lejos hayas ido, no importa en qué te hayas involucrado, Jesús no considera ningún caso irrecuperable. Jesús no considera ninguna vida de poco valor. Sea donde sea que estés y sea lo que sea que hayas hecho, allí estará el buen pastor tratando de recuperar tu vida, tratando de, con ese cayado, quitarte del pozo en el que estás. De hecho, el problema
de nosotros con Dios no es el pecado, No, lo que pensábamos, ¿no? Sino que es nuestro orgullo, no permitir que el cayado del pastor nos alcance y nos saque del pozo cenagoso. Exactamente. Esto entonces podemos decir, para ir cerrando en esta hora, no es solo un lindo relato, no es solo una historia interesante lo que estamos contando o expresando. Es una propuesta de Dios que Él nos hace a través de Jesucristo a todas las personas. Y Él nos dice: confía en mi Hijo, pon tu vida bajo el control de mi Hijo, permití que Él pueda tomar tu vida allí donde estás, recogerla en tus brazos. Qué hermosa imagen. Y comenzar a guiarte, devolverte a la vida, devolverte a la paz, devolver el gozo, devolver la libertad, romper ataduras tremendas que pueden estar en este mismo instante sobre tus pensamientos, sobre tus emociones o sobre tu corazón, y ser libre por el poder de aquel que vino a recogernos y a devolvernos a la vida, a la relación con Dios, al propósito original que Dios tiene para cada uno de nosotros cuando nos permitió nacer sobre esta tierra. Jesús está aquí en esta hora extendiendo sus brazos. ¿Serás tú quien en esta hora le dices: aquí estoy, necesito que me tomes en tus brazos? Decíselo de esta manera: Jesús, gracias por este relato tan precioso. Y en esta hora reconozco que necesito tu ayuda. Llega a mi vida, Jesucristo, como ese pastor del cielo enviado por el Padre que vino a recogerme, para perdonarme, para limpiarme, para sacarme de la soledad y del sinsentido de la vida. Jesucristo, creo que ese es el Cordero de Dios perfecto, que pagaste por mis pecados en esa cruz, pero que resucitaste, y hoy eres el único camino para restaurar mi vida y mi relación con el Dios vivo y poderoso, en nombre de quien has venido a esta tierra. Te entrego mi vida, Jesucristo, para caminar contigo día tras día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Llegamos hasta aquí? Muchas gracias por estar del otro lado. No es el principal motivo por el que lo hacemos por obediencia a Dios, porque creemos que es lo que tenemos que hacer, pero si tenés un comentario que hacernos, si tenés una necesidad que querés presentarla delante de Dios, van a estar disponibles los números en la placa que sigue después de estas imágenes. Exactamente, con mucho gusto nos gustaría escuchar o recibir un mensaje en esta línea de WhatsApp que ponemos inmediatamente. Que Dios te bendiga mucho, recibí un fuerte abrazo. Imposible, todo lo puedes hacer si puedes creer.